de Reflexión Dominical. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de Monseñor Rafael de Brigard. Muy buenos días, amigos y amigas de Blue Radio. Qué bueno poder estar con ustedes y saludarlos en esta reflexión dominical. Qué bueno poder tener esta oportunidad para compartir con ustedes, en primer lugar, la palabra de Dios consignada en los Santos Evangelios y también la reflexión de la Iglesia, que por siglos y siglos ha vuelto sobre estos relatos de los Evangelios y siempre se encuentra con una fuente inagotable de sabiduría, de enseñanza, de misericordia, de luces para nuestras vidas. Me parece muy interesante poder compartir con ustedes sobre todo eso. La palabra de Dios no es ni siquiera la mía, sino hacerles llegar, como ministro de la Iglesia, esta palabra que la humanidad nunca acabará de comprender ni de sacar sus frutos completamente. Siempre nos trae algo nuevo, una nueva indicación, una nueva luz, una nueva gracia, y esa es la riqueza propia de la palabra de Dios. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, qué bueno amanecer en Dios, tener un momento para Dios, dar la oportunidad a nuestra vida de llenarse de la presencia de Dios, en este caso a través de la palabra. Qué bueno para nuestra salud en todo sentido, dedicar unos minutos a lo espiritual, a lo que trasciende, a lo que es más grande que nuestra pequeñez de la vida, pero que hace que nuestra vida sea toda una verdadera obra maravillosa, porque en ella hace presencia Dios. De manera que los invito a que aprovechemos siempre este momento y, si podemos hacerlo después, lo compartamos con otras personas. Invitemos hoy al autor del Salmo 33, quien ha escrito lo siguiente: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Los salmos son una expresión maravillosa de lo que ve el hombre espiritual, la persona espiritual, la mujer espiritual, cuando está cerca de Dios. Sabe de la grandeza de Dios, de la santidad de su nombre, de la providencia de Dios, de la misericordia de Dios. Eso es lo que nos cuentan los salmos, y este Salmo 33 también lo hace. La liturgia de la Iglesia nos propone en este cuarto domingo de la Cuaresma hacer una lectura del capítulo 15 de San Lucas, los versículos 1 a 3 y 11 a 32, donde está escrito lo siguiente: los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Decían, este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba.
Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue a donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido, y jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Esta es, mis queridos amigos, la palabra del Señor. Esta conocidísima parábola de Jesús, usualmente llamada del hijo pródigo, es tan clara, tan explícita, tan bella, tan diciente, que uno como predicador casi que debería abstenerse de hacer cualquier comentario y que brille ella por sí misma. Y sin embargo, los predicadores tenemos que hacer nuestra tarea de llevarla y ofrecer algunos puntos de comprensión y de reflexión. Pero siempre vale la pena hacer esa anotación. Ojalá brille como brilla por sí misma y cada uno de ustedes, mis queridos oyentes, mis queridas oyentes, ya haya podido sentirse iluminado por esta palabra. De allí se pueden mirar muchos aspectos y desde muchos puntos de vista que nos darían para escribir una enciclopedia espiritual. Pero hoy podríamos escoger entre ellos la de mirar esta parábola del hijo pródigo como la historia del retorno a Dios, como la historia del volver a Dios, como la historia del camino del reencuentro con Dios, y por lo mismo la historia de la verdadera esencia de Dios, que es la del Padre misericordioso, la del Dios amoroso, la del Padre amantísimo de sus hijos, la del Dios clemente y compasivo. ¿Y por qué no? También la historia de las grandes potencias que hay en el corazón humano cuando es capaz de mirar con los ojos del alma bien abiertos. Las potencias que hay en el ser humano para recuperar el verdadero tesoro que a veces se confunde e incluso a veces se pierde, que es Dios nuestro Señor. Tantas cosas podríamos mirar en esta parábola. Pero volvamos sobre lo primero. Digo que es la historia del retorno a Dios. Yo pensaba, preparando esta breve reflexión, cómo ese retorno, ese regreso, tiene tanto que ver con la vida actual.
tanto. Estoy pensando en tantas personas por el mundo entero que han tenido que abandonar su propia región, su propia ciudad, departamento, estado, país. Millones de millones. Por culpa de gobernantes delirantes, por culpa de desequilibrios absolutamente escandalosos, por culpa de la destrucción de la naturaleza por las obras del ser humano. Tanta gente que ha tenido que salir de esa patria pequeña que es su casa, su familia, porque se destruyó, porque se enfrió, porque se confundió, porque se volvió un campo de convivencia imposible. ¿Cuánta gente tuvo que salir de esa primera patria que es la casa de la familia? Y estoy pensando en tantas personas que han tenido que salir de lo que verdaderamente quiere su corazón y su mente y su espíritu. Y tal vez la cultura, las circunstancias, las obligaciones, las presiones, el ambiente, las han llevado a abandonar una patria que está en el corazón, que son los anhelos más profundos de felicidad, y están ahora habitando tierras lejanas e inhóspitas, desiertos, lugares donde no hay cómo orientarse, pasajes desolados. Y estoy pensando en tantas personas que por las circunstancias naturales de la vida han salido de la situación de la salud, del bienestar, de la felicidad, del equilibrio, de la armonía, y hoy en día están atravesando los desiertos de la enfermedad, del duelo, de la soledad, del desempleo, de la discriminación. ¿Cómo es de importante que nosotros sepamos tomar estas escenas evangélicas y darnos cuenta de la capacidad que tiene el Evangelio, el autor sagrado, la inspiración del Espíritu Santo, para poder recoger siempre lo que son las eternas situaciones de la vida humana y por las cuales Dios, que no por otra razón, ha puesto entre nosotros a su Hijo, para que el que quiera volver, el que quiera retornar a eso que los autores han llamado tantas veces el paraíso perdido, lo pueda hacer. El que quiera volver a su patria interior, el que quiera volver a su terruño, el que quiera volver a su comunidad primera, que es la familia, pueda volver. No se resigna el Evangelio, es decir, no se resigna Dios en Cristo a que los seres humanos vivamos en el desierto, seamos esclavos en Egipto, según el Antiguo Testamento, seamos expulsados de nuestras tierras y parcelas, seamos expulsados de la felicidad humana, del gozo humano, de la realización humana. No se resiste Dios a actuar cuando ha notado tantas veces eso. ¿Y cómo no? Digámoslo. El Dios que ve con angustia cuando el hombre ha sido expulsado del país de la gracia, de la tierra de la santidad, de la tierra del amor y el perdón, y vive en los oscuros terrenos del pecado y del mal. Por eso, insisto, nuestro Señor ha enviado al buen pastor, que además se define como camino, como verdad, como vida, como luz, como pan. Todos los medios que necesitamos para volver, para retornar a la casa del Padre, para retornar al mejor lugar para los seres humanos, que es la creación según Dios, para volver al mejor estado del alma y de la mente y del espíritu, que es el de la santidad y de la gracia, para recuperar para nuestra vida las mejores condiciones, cualquiera sean las circunstancias de la vida, y que son aquellas que nos permiten conservar, acrecentar, fortalecer la relación con Dios. En este cuarto domingo
de la Cuaresma hemos venido hablando en los anteriores de la necesidad de hacer unos ejercicios. En este cuarto domingo quizás el ejercicio es dar media vuelta y comenzar el retorno. Si nos hemos alejado de la Jerusalén celestial, si nos hemos alejado de la casa de Dios, si nos hemos alejado del corazón de Dios, si nos hemos alejado de nuestra iglesia, de nuestra fe, de nuestra capacidad de amar, si nos hemos alejado un poco sin criterio o caprichosamente de aquella patria de nuestros compromisos que eran causa de felicidad para nosotros y para otras personas. Volvamos hacia Dios, que nos está esperando la mejor de las escenas, el mejor de los padres, el más grande de los seres amorosos. Y para iniciar ese retorno tenemos como figura ejemplar este llamado hijo pródigo, que al comienzo no lo era tanto. Está ese primer momento de este hijo caprichoso que en vida reclama la herencia, lo cual no deja de ser una petición un poco impresionante que debió golpear un poco al padre, que antes de morir ya le estén pidiendo que ceda sus bienes. Esta es esa escena de este hijo que se fue en busca de la libertad creyendo que la encontraría lejos del padre. Lejos del padre. Qué escena tan actual, ¿no? En sentido literal y en sentido simbólico. ¿Cuánta gente piensa que la felicidad está lejos del papá, de la mamá? ¿Y cuánta gente piensa que la felicidad está lejos de Dios? Lejos de Dios. No más leyes de Dios, no más mandamientos, no más culto a Dios, no más palabra pecado, no más confesión, no más rituales. Me voy en busca de la libertad. Y entonces empiezan a recorrer esos caminos que en el caso de este hijo menor va siendo un camino aparentemente de gran libertad, pero en un momento determinado descubre que se ha ido metiendo en un mundo oscuro, que se ha ido labrando una gran soledad, que ha ido encontrando sobre todo vacío, que ha perdido la fuente que le daba vitalidad, que era la casa del padre, hasta el punto que llega a verse cuidando cerdos. Y esa anotación del Evangelio es muy fuerte porque en la cultura judía, pues el cerdo es un animal impuro. Entonces este hijo ha perdido a Dios, ha perdido a su padre y se ha metido en las oscuras terrenos de la impureza. Sí, señores, de la impureza. La impureza tiene muchas dimensiones, no es solamente, como tantas veces lo pensamos, de orden sexual o erótico. No, la impureza tiene que ver con ese corazón que se contamina, que no sabe palpitar por amor, que se apega indebidamente, que sospecha del prójimo, que desconfía de Dios. Perdió la pureza del corazón. Y este hijo menor fue llenando de impureza su corazón al contacto con muchas realidades que lo dejaron en el vacío. Pero hay un nuevo momento en que este joven debía hacerlo, recapacita, hace su reflexión dominical o sabatina o del día que fuere y dice: me equivoqué, me fui por el camino que no era, estoy en una situación que no es digna de mí, he tomado unas decisiones que me han llevado a la ruina, a la soledad, a la frustración, a convertirme en un ser extraño. ¿Cuánta gente de la que dije al comienzo de esta reflexión, allá donde esté, se siente extraña, se siente extranjera, humanamente hablando? Se siente que no pertenece, se siente que no encaja, se siente que no logra plenitud. ¿Cuánta gente? Pues este hijo, un poco rebelde, tiene la capacidad de reflexionar. Lo dije al comienzo.
esta parábola nos permite también darnos cuenta de que en el ser humano hay una gran capacidad de reflexionar, de cambiar, en términos espirituales podríamos decir de convertirse, es decir, de volverse otra vez para ver la mirada misericordiosa de Dios. Y lo hace. Y al que tiene que vencer es a sí mismo, rompiendo las ataduras, rompiendo las cadenas, rompiendo sus malas decisiones, rompiendo sus equivocaciones, rompiendo con su pecado, y emprende ese camino de retorno a la casa del Padre, dándose él mismo la condición de ya no ser hijo. Trátame como a uno de tus servidores, ya no merezco ser llamado hijo. Tenía esa condición maravillosa, tenía esa condición que me hacía honorable, tenía esa condición que me hacía único, y la he perdido. No me la han quitado, yo la he perdido. Esa es una realidad muy fuerte. Uno puede perder por sus errores y pecados la mejor de sus condiciones, la grandeza de su condición humana y cristiana. Puede oscurecer el bautismo. Y cómo es importante que uno sepa decir que en lo fundamental uno mismo muchas veces fue el que se desterró, uno mismo fue el que se alejó, uno mismo fue el que se apasionó por donde no tocaba y la vida se volvió oscura y gris. Pero hay una potencia en el corazón del hombre que es la capacidad de conversión y emprende el camino. Importante eso, emprende un camino. No es un acto mágico, no es una situación relámpago, es un camino que hay que hacer. Y en ese camino se va haciendo una reflexión, se va haciendo una meditación, se va cayendo en cuenta de las cosas de la vida, hasta llegar otra vez a la casa del Padre a reconocer que se ha pecado contra Él, contra Dios, contra sí mismo. Es muy bonito lo que hace este hijo, porque al encontrarse con su padre no se justifica, no saca disculpas, no trata de salvarse, todo lo contrario. Se pone a disposición de su padre para que él haga lo que crea pertinente. Y qué cosa maravillosa. Este esfuerzo, este convertirse, este volver, le hace aún más visible a este hijo algo que no había podido ver antes porque no quería, que su padre es un padre misericordioso, que Dios es misericordia, que Dios es clemente, que Dios es compasivo, que lo que más hace gozar a Dios es ver al ser humano vivo, alegre, fuerte, cercano a Él. Y Dios, en este caso representado en el Padre, hace una fiesta. Le devuelve, por decirlo así, la dignidad, lo hace vestir de nuevo, le da sandalias nuevas, le pone un anillo, hace un sacrificio, un gran banquete, lo trata como hijo, quizá mejor que antes todavía, para que este hijo volviera a ver lo que quizás no había visto con claridad. ¿Cuántas veces ese autodesterrarnos de nuestras patrias, de nuestros paraísos, tienen que ver con eso, que uno no ha visto bien todo lo que tiene, que uno no ha visto la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, no porque Él no la manifieste, sino porque uno muchas veces está distraído, de pronto está demasiado concentrado en sí mismo, de pronto tiene una mirada muy corta de la vida, de pronto ha perdido el sentido de la trascendencia y no ve más allá del plato de comida o del puesto de trabajo o del pupitre de estudio o de la pantalla de televisión, no ve más allá. Y es muy posible que ese no ver también vuelva la vida un poco gris y vengan esas grandes tentaciones de salir corriendo en cuantas ocasiones hacia la oscuridad. Pues en este retorno, este hijo, ahora sí llamémoslo pródigo, ha podido ver con más claridad quién es su padre, quién es Dios.
Cómo hasta el último instante de la vida un ser humano tiene la posibilidad de acercarse a Dios. Acordémonos en este momento de ese malhechor que está crucificado junto a Jesús y con el último aliento de su vida le pide que se acuerde de él cuando esté en el reino de los cielos. Y oye de Jesús unas palabras de misericordia: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis queridos oyentes, mis queridas oyentes, yo quiero hoy, con toda sencillez, invitarlos a que reflexionen un poco si hay situaciones de la vida o estadios de la vida o dimensiones de la vida desde las cuales hay que volver a Dios. Puede suceder a veces que uno, por decirlo de esta manera, tenga aspectos de su vida muy cercanos a Dios, pero de pronto tenga uno ahí como unos departamentos interiores, algunas áreas, algunas capas de la propia psicología que están lejos de Dios, De pronto uno tiene una vida privada muy cercana a Dios y una vida pública muy lejana de Dios. De pronto uno tiene unas palabras muy de Dios y en otros escenarios unas palabras que no son de Dios. Puede ser que uno a veces tenga unos pensamientos absolutamente maravillosos, místicos, espirituales, y a ratos se acomoden unos pensamientos tan lejanos de Dios. Volver a Dios, entusiasmarse con la visión beatífica, soñar con ver a Dios con los ojos de la fe. No nos quedemos estáticos. Fijémonos en los evangelios cómo Jesús es un ser absolutamente móvil en todo momento, llevando a Dios, trayendo a Dios, hablando de Dios, haciendo las maravillas de Dios, y recorría las comarcas. Es como un ejemplo de que la vida cristiana tiene que ser eso, un moverse permanentemente en busca de Dios. Estamos próximos a comenzar la Semana Santa en unos días. Que Dios nos encuentre, ojalá a todos, cerca de Él, porque hemos hecho el esfuerzo de dar la vuelta y decirle: Señor, yo quiero estar cerca de ti, no tienes que buscarme perdidamente, voy hacia ti. Que el Viernes Santo ante la cruz podamos decir: aquí estoy, Señor, y también el día de la resurrección, cerca de ti. Mis queridos amigos, les agradezco su paciencia, su buena escucha, y le agradecemos siempre a Dios este momento de reflexión a través de Blue Radio. Ese Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu, los bendiga, los acompañe siempre, los proteja de todo mal y peligro y nos conceda la gracia de escuchar